Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Slumber, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No exactamente, pero parece fácil de tratar, respondió Jun con sinceridad. Al principio John parecía reservado, pero al hablar más resultó ser alguien que sacaba temas de conversación fácilmente. Se sentía como tener otro hermano mayor, y sin darse cuenta lo llamó Gia. John bromeó diciendo que podía llamarlo así, por lo que ahora lo llamaba así por defecto. ¿Y yo? ¿Ya somos cercanos? Preguntó Zorn. ¿Por qué preguntas eso? Jun se quedó perplejo, no solo por la pregunta, sino porque Zorn parecía ofendido. Debía estar imaginándolo. Dijiste que llamas Gia a los que son cercanos. Con John ya lo llamas así, pero a mí solo me dices Pi, se quejó Zorn. Su piel bronceada estaba tan oscura que era difícil distinguir si estaba enojado o sonrojado. Jun contuvo una sonrisa, aunque su corazón latía desbocado. ¿Por qué Zorn estaba tan sensible hoy? No sé si somos cercanos, pero ahora siento que te quiero, más que antes, dijo Jun, y el pequeño diablo subió corriendo a su cuarto, con las orejas rojas como tomates. Decirle a Zorn que lo quería no estaba en la lista de cosas que había planeado en su cabeza. Ni siquiera era algo que necesitara decirse, pero al ver la actitud seria de Zorn, con esa pregunta que parecía cargada de reproche, Jun tuvo que responder. Por suerte se contuvo un poco y solo dijo que lo quería más que antes. Y por eso cuando llegó el fin de semana largo de 3 días, viernes, sábado y domingo, Jun decidió volver a casa para dormir. No quería quedarse enfrentándose a Zorn día y noche. ¿Ya te vas a casa esta noche? Preguntó Zorn al terminar el trabajo el jueves por la tarde. El pequeño diablo ya estaba preparado. Había empacado sus cómics para llevarlos a casa y guardarlos ahí. Te llevo. No, no está bien. Puedo volver solo, solo quiero molestarte. Rechazó Jun rápidamente. Su corazón latía desbocado cuando Zorn se acercó. Intentó calmarse diciéndose que no era nada, que solo se sentía bien pero había usado las palabras equivocadas. No era nada, Jun. ¿Quién dijo que es una molestia? ¿O estás evitándome a propósito? No es eso, estás pensando demasiado, respondió el chico, inclinándose para esquivar a Zorn, que se había acercado tanto que sus rostros casi se tocaban. La sonrisa traviesa en la comisura de los labios de Zorn mostraba que sabía algo, pero antes de que pudiera decir más, una voz lo interrumpió. Zorn, no te vayas todavía. Tengo algo de qué hablar contigo, llamó Penny desde lejos, viendo a los dos conversando frente al ascensor. Zorn miró al chico a su lado. Entonces, ¿te llevo o no? Insistió, porque si Jun lo rechazaba, iría con Penny. Jun dudó antes de responder. No, ve tú, dijo. Justo entonces, el ascensor que esperaba se abrió. Jun entró, dejando a Sor con Penny, pensando que la jefa de recursos humanos tendría algo urgente que discutir con él, aunque en el fondo deseaba que Sor insistiera un poco más, porque entonces habría aceptado. Jun esperó el autobús como siempre, pero esta vez tendría que hacer transbordo para salir de la ciudad y volver a casa. Mientras esperaba, Son le envió un mensaje diciendo que vendría a buscarlo porque tenía planeado llevarlo de todos modos. Su excusa fue que temía que Tai lo regañara por no cuidar bien de su hermano menor favorito. Juno esperó más de 15 minutos antes de que Zorn estacionara el coche junto a la acera. Subió rápidamente. ¿Y Penny? Ya se fue, respondió Zorn.
Jun sintió mientras abrochaba el cinturón de seguridad. Son lo miró de reojo y sacudió la cabeza con una leve sonrisa. Lo que Jun le había dicho, esas palabras que salieron de su propia boca, hicieron que Son sonriera para sí mismo, al menos aunque Jun no lo llamara Gia como los demás. Había dicho que lo quería más que antes. Era algo bueno, algo que quería guardar para sí mismo y no compartir con nadie. Sentí un apego especial por esas palabras. Te quiero más que antes.